cómo lidiar con el enojo, cómo ser sanos de la bronca y el enojo. Como decía el refrán, no calentaron, largo vivido. Y sabemos que el que se enoja siempre pierde. Siempre hemos escuchado esas frases. Dice Santiago, nada como la palabra del Señor. Dice, mis queridos hermanos, ¿se animan a leer conmigo este versículo? ¿Sí? Vamos. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos. Primero, ¿para qué? Primero, no se apure. Ser lentos para... Ah, qué problema para varios esto. Dice, deben estar listos primero para escuchar. Después lentos para hablar. Y lentos para... Dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En el mismo libro de Santiago, pero en el capítulo 3. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende de lo alto, que desciende del cielo, es ante todo pura. Además la sabiduría que te da Dios es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Oramos todos los días con Susi que el Señor nos dé esta clase de sabiduría. Dice Efesios 4, si se enojan, no pequen. Ese es el gran desafío. Enojarse sin pecar. Porque la emoción del enojo es una emoción que Dios nos ha dado. Pero tengo que saber administrarla para no caer en pecado. Dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojado. ¿Cuántas veces te fuiste a la cama estando enojado? Te pusiste espalda a espalda con tu pareja, con tu señora, tu esposo. No la voy a hablar, no lo voy a hablar. Abandone, dice, ni den cabida ¿a quién? Al diablo. Me gusta hasta este versículo que todos juntos lo vamos a leer. Abandonen toda amargura. Abandonen. Esta ya no es tarea del Señor. Es algo que el Señor te dice a vos. Esto es algo que tenés que hacer vos y yo. Dice, abandonen ustedes. Primero, toda amargura. El diablo te quiere ver amargada. El diablo te quiere ver amargado. Ira. Abandonen la ira. Abandonen, ¿qué más? Todo lo que deriva. ¿Qué deriva de la ira y el enojo? ¿Qué deriva? Gritos. Gritos. Tendríamos que poner un cartel en nuestros hogares que diga, vieron que hay lugares donde dice, este lugar está libre de humo, de tabaco. Tendríamos que poner, este hogar está libre de gritos. Acá no gritamos, acá hablamos. Ese tiene que ser un valor de nuestros hogares. Aún los temas más difíciles los tenemos que hablar con madurez, con responsabilidad, sin gritar. Abandonen las calumnias, no las columnas. Las calumnias, el mentir, el inventar, el exagerar, toda forma de malicia. Más bien, qué bueno, porque la Biblia siempre te da el método de reemplazo. La Biblia te dice, el que miente, el que mentía no mienta más. Ahora hable la verdad. El que robaba no robe más. Labure, pague sus deudas y ayude a los demás. El método de reemplazo. El que tenía una boca sucia, no diga más malas palabras. Ahora use sus palabras para edificar. Siempre la Biblia te va a dar la mejor salida y la mejor opción. Más bien, todos juntos, sean bondadosos. Mirá incluso al de al lado, codazo. Compasivos, unos con otros. Perdónense. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Estaba buscando que
La Biblia habla más de 400 veces del enojo en la palabra. Miren si es un tema importante para el Señor. ¿Cuántas cosas hemos perdido en la vida por perder el control? Hay muchos cristianos que en este tiempo están más interesados en que Dios les revele, en que Dios los toque, cuando Dios está más interesado en transformar su carácter. Dios no está tan interesado en hacerte la vida cómoda. Dios está interesado en cambiar nuestro carácter que sea como el de Cristo. La raíz de muchas pérdidas en la vida ha sido la pérdida de nuestro carácter. Me decía una persona: sí, pero vos no tenés idea de lo difícil que ha sido mi vida. Sí, quizás no tenga idea de lo difícil que ha sido tu vida, pero lo que sí te puedo decir es que lo desdichado que será tu futuro si no resolvés el problema del enojo y la ira. No le den al diablo cabida. No le den al diablo la oportunidad de dividir la familia, de dividir los mejores amigos. No le den al diablo la oportunidad de dividir la iglesia. La palabra ira, el diccionario la define como reacción emocional de hostilidad que trae desgracia tanto a nosotros como a otros. Y uno puede encontrar sinónimos de la palabra ira como irritabilidad, y nos damos cuenta que nunca es buena. Irritación, indignación, ira, furia, cólera. ¿Se acuerdan la serie esta que veíamos aquellos que tenemos algunos años? El increíble Hulk. Ahora están dibujitos para los chicos. ¿Saben que en Estados Unidos se descubrió que cuando salió la serie, ¿ustedes se acuerdan? Que el muchacho era un muchacho tranquilo como agua de tanque, pero guardaba todo, error, guardaba todo hasta que en un momento él explotaba. ¿Se acuerdan de la serie? ¿Cómo arreglaba todo? A las piñas. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando sale la serie esta? En las casas todos empezaron a arreglar las cosas a las piñas. El increíble Hulk. Ustedes saben que muchas veces como decíamos, somos absorbidos por la cultura, ¿no? Ahora, el éxito en mi vida laboral, el éxito en mi vida familiar, dependerá o se arruinará por perder el control de mis emociones. Todos tenemos un nivel de agresividad dentro nuestro. Todos somos de alguna manera agresivos. Es algo que... Y la agresividad es buena, por ejemplo, para terminar una amistad que me está haciendo daño, o una relación que me está haciendo daño. La agresividad es buena para conquistar y alcanzar cosas que habíamos planeado, que habíamos soñado. La agresividad es buena para rebelarme contra las cosas que están mal en mi vida y digo, esto no puede seguir así. Pero dice la Biblia que la ira es un alto grado de agresividad. No es útil para nada. Cada vez que prendemos la tele, vemos infinidad de imágenes, vecinos que persiguen a un delincuente, que lo logran atrapar y que en lugar de llevarlo a la comisaría, hacen justicia por mano propia. Hace poco un grupo de vecinos linchó a un delincuente, el pibe terminó muerto y resulta que se comprobó que toda esa manzana, todas las familias de esa manzana terminaron con culpa. Porque la ira, el enojo que no está controlado me lleva a la venganza. Fíjense que cuando un jugador de fútbol se enoja,
se frustra porque el árbitro no le cobró algo que creía que era justo, se enoja y cuando se enoja sale del partido y el técnico a los gritos: volvé, no te enojes, calmate que te van a echar. El entrenador de Roger Federer, uno de los mejores tenistas del mundo, cuando Roger era jovencito no paraba de romper raquetas, porque tenía un genio que no podía controlar. Un día el entrenador le dijo: yo llegué hasta acá. Y él le dijo, le pidió por favor, no te vayas, no me dejes. Eres el mejor entrenador que he tenido. Es que si yo no te dejo, vos no vas a cambiar. Y él le dijo: planto aquí bandera para que vos cambies. Tenés todo el potencial para ser un gran tenista, pero si no sabes dominar tus emociones, estás listo. La ira que no es bien administrada nos lleva a cometer los mayores errores en nuestra vida. Señor, danos esa sabiduría que desciende de arriba, que es pura, que es pacífica, que es bondadosa. ¿Cómo hago para administrar mis emociones sin llegar a la ira? Porque muchos de nosotros empezamos a acumular bronca. Bronca, más bronca y más bronca. ¿Por qué estás enojado? Es una pregunta personal, no quiero que me respondas. Respondete en tu interior. Y hay gente que va a decir acá: a mí me enoja mi esposo. Me enoja. Me enoja porque me deja tirado las medias sucias. Me enoja. ¿Cuántas veces, me decía un hombre el otro día, cuántas veces le dije a mi mujer que el huevo no lo quiero con la yema? Digo, ¿por eso te enojas? Sí, por eso. Padres enojados con los hijos. Y la pregunta en esta mañana que el Señor te hace, te dice: ¿por qué estás enojado? Mi vieja un día me dejó, se fue de casa, plantó bandera y un día se fue, nosotros quedamos solos en casa. Mi papá nunca me escucha, parece que yo no existo. Hay hombres que dicen: mi mujer no me registra, más de una vez la busco, pero siempre le duele la cabeza. Miren las mujeres cómo me miran. Y el hombre se enoja. Entonces dice la palabra que ¿cómo hacemos para no acumular bronca y más bronca y más bronca? Para no estallar en ira. El problema es cuando a una persona se le empieza a salir la cadena en forma reiterada. El tema es que el resultado del enojo y de la ira no bien administrada me lleva a la culpa. Siempre que estallo por algo, por ejemplo, hay padres que estallan contra los hijos y no saben administrar las emociones, le gritan de más. Yo quiero decirte algo importante: tus hijos no son ganado. No hay que arriarlo como el ganado. A los hijos hay que amarlos, hay que hablarles una y mil veces. La tarea de educar, la tarea de corregir, es una tarea que lleva tiempo, hermanos. Lamentablemente. Ser padre no es pegar un par de gritos y todo se soluciona, no. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Y corregir con amor. Y muchas veces cuando estallamos contra nuestros hijos o contra un ser querido, nos agarra la culpa. Y después terminamos tratando de compensar. Hay padres, por ejemplo, que le dan mucho dinero a los hijos para compensar que estallaron, o le regalan cosas que no tendrían que regalarle, o querés que te haga la comidita especial, mi amor, chiquito de bebé. Primero le gritó incendio. Terminamos aceptando cosas que no debemos aceptar, todo porque tenemos sentimiento de culpa. Y muchos estamos acumulando, estallamos, llegamos al pico de la ira
y nos vamos al valle de la depresión. Me siento mal. Hasta que vuelvo a acumular un proceso, un círculo vicioso. Lo primero que yo tengo que reconocer es que este tema no es para el que está a mi lado. Me decía una mujer, hermoso el mensaje, pero no vino mi marido, era para él. Le digo, si estás acá, era porque el mensaje era para vos. Hay gente que todo el tiempo está mirando al de al lado. Como esa mujer que llega al médico con las 2 orejas quemadas. Se ríe la sociedad. El doctor dice, ¿qué pasó? Dice, vos podés creer, estaba planchando la ropa con el celular al lado. Y me llama. Y en lugar de atender con el celular, atendí con la plancha. Ajá, le dice el médico. ¿Y la otra oreja por qué te la quemaste? ¿Vos podés creer que la desgraciada me volvió a llamar? Dice. Ella no tenía la culpa. Y nosotros hacemos esto. Lo peor que nos puede pasar esta mañana es creer que nosotros no tenemos nada que ordenar. Pero yo quiero decirte algo muy importante. El enojo, la ira que no es bien administrada, te corre de los planes de bendición del Señor para tu vida. Yo no puedo ser un buen padre si soy una persona que todo el tiempo estoy a punto de estallar. Yo no puedo liderar algo en mi trabajo ni algo en la iglesia si soy una persona que no tengo control de mis emociones. ¿Por qué estallamos? ¿Por qué nos frustramos? Nos enojamos con las personas, le echamos la culpa, muchas veces nos responsabilizamos por nuestros errores, frustraciones, cuando las cosas no salen. Tenemos que entender que la vida, dijimos el otro día, es un combo. A veces pasamos por momentos de felicidad y a veces tenemos que pasar por sombra de valle y de muerte. Entender. Preparar a nuestros hijos, porque nuestros hijos no están preparados para las frustraciones. Los pibes de ahora, cuando hay una pelea en casa, lo primero que hacen es agarrar el bolsito e irse. Querido, ponete los pantalones largos y hay que resolver los problemas. Pero no podemos resolver los problemas con ataques de ira. Frustración, aprender a nuestros hijos y decirles que si un día se enamoran, esa persona los puede traicionar. Hay personas que no han podido olvidar o superar la traición de alguien a quien ellos le habían dado su corazón. Pero ¿cómo me pudo hacer esto? Sí, te lo hizo. Te lo hizo. Pero yo tenía un amigo al que le presté dinero. Vos podés creer que el desgraciado publica en Facebook que se fue a Punta del Este. ¿Por qué no me paga a mí la deuda? Y te lo publica, y te ve el otro acá con un juguito. Y guardes de ira. Te sentís frustrado. Muchas veces estallamos porque queremos como poner una coraza y decimos, no, porque si yo no me enojo, me lo va a volver a hacer. Si yo no me enojo y quedo una semana sin hablarle, ¿vieron que hay mujeres que te cerraron la compuerta y no te hablaron una semana? Y no te hablan. Y lo voy a castigar con el silencio. Las mujeres a veces te hacen preguntas. Susi a veces me hace algunas preguntas y yo me quedo callado. Y me dice, ¿por qué no me contestás? Porque yo sé que lo que diga voy a ir preso. Preso voy a ir. No sé cuántos años me van a dar. Pero yo digo, todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Pero a ella la enoja que yo no diga nada. Yo dije, no, lo que diga va a ser usado en mi contra. Llamen al abogado. Quiero hablar con el abogado. Pero ¿cuántas veces actuamos así? ¿Cuántas veces actuamos así? Entonces, no, porque si yo perdono, si yo bajo la guardia, le voy a demostrar que él me puede volver a herir, que ella me puede volver a traicionar.
Por lo tanto, armo una caparazón y yo no quiero, pero me estoy poniendo fuera de la bendición del Señor. ¿Cómo manejamos la agresividad? En primer lugar, tenemos que aprender a analizar. Es bueno que en esta mañana digamos, ¿de dónde viene mi enojo? ¿De dónde viene mi enojo? Alguien me hirió hace un tiempo largo y no lo he superado. Tenemos que analizar de dónde viene, qué es lo que siempre me callo. Hay mujeres que dicen, me enoja que mis hijos no me ayuden. Mi esposo pone las patas arriba de la mesa y yo estoy como una burra de acá para allá haciendo todo. Nadie me ayuda. Eso me enoja. Bueno, hay que hablarlo. Tenemos que hablar. Hay que poner en palabras lo que nos pasa. Porque aquel que pone en palabras lo que le pasa, empieza a dejar de acumular. Pero hay que poner en palabras que no ofendan, en palabras que no agredan, en palabras que no rebajen. Aprender a hablar. Decir las cosas. Estoy enojada porque nadie me ayuda. Yo me doy cuenta cuando la flaca está enojada porque yo no la ayudo. La cuchilla es así. Y yo digo, ya voy, mi amor, ya saco la basura. No hace falta que me diga una palabra. Vieron que hay madres que hablan con las puertas. ¡Lum! Un monumento al que hace las bisagras. Hay madres que hablan con las puertas, ¿viste? Entonces los hijos salen rajando a ordenar la pieza. Analizar qué es lo que me pone furioso. No le des la razón al otro si no la tiene. Hay personas que están enojadas contra sí mismos porque no han aprendido a poner límite a las personas. Vos podés creer que otra vez me apareció esto. Hace 3 días que quiero acomodar la casa, me cae toda la tarde. Me come las masitas de los chicos, me toma todos los mates del tereré. Hay que saber poner límites en la vida. Analizar, aprender a hablar, aprender a hablar. El que sabe hablar en la vida siempre gana. Ah, no, pero yo al jefe le chanté las 40 y ahora sí me echó. Me quedé sin laburo, pero se lo dije. Y ahora sos un desempleado. Tenemos que hablar, decir lo que sentimos, poner límites, pero hablar bien. Un día en casa pusimos un valor. Siempre aconsejamos en la iglesia que las parejas se sienten y escriban 4 valores de este hogar. En este hogar somos generosos. En este hogar somos humildes. En este hogar no gritamos. Y un día lo dijimos en casa. Acá está Melody. No me deja mentir. Y cuando a mí se me quería salir la cadena, uno de mis hijos decía, pará, porque vos dijiste que no hay que gritar. Que teníamos que hablar. Qué hermoso, hermanos, cuando en casa, cuando la casa se convierte en un lugar de protección, cuando los hijos se sienten, hay mujeres que sienten miedo de que llegue el esposo. Hay hogares donde hay mucha agresividad, porque la ira es irracional. Una persona que está estallando todo el tiempo es una luz roja en el tablero que dice peligro, peligro, peligro. Si no atendés esa falla, se te va a romper el auto. Muchos de nosotros nos hemos puesto solos en prisiones de depresión, de ansiedad, de perturbación, porque no hemos solucionado este tema de la ira. La ira es irracional. La ira te aparta de toda lógica y de todo momento de analizar las cosas. Por eso decimos que nunca hay que tomar decisiones importantes en momentos de crisis.
Porque cuando uno está atravesando un tiempo de dolor, de enojo, no tiene la claridad suficiente para decidir lo mejor. Una persona iracunda, ¿quién quiere vivir al lado de un loco? ¿Quién quiere vivir al lado de una loca que explota todo el tiempo? Nadie. No genera empatía, eso te provoca miedo, te provoca bronca, pero no afecto. Y sabe, pastor, primero, y empezamos con las palabras, y no le pusimos un límite a las palabras. ¿Cómo puedo insultarme con mi pareja? Estoy matando el amor, lo estoy envenenando poco a poco. Y empiezan las palabras, y después le di un empujón, sí, es verdad. Y después del empujón le di una cachetada. Mujeres queridas, la Biblia dice que la mujer debe someterse al esposo, pero eso no significa dejarse agredir. Hay que poner un límite. La ira no es broma, hay que admitirla, ponerla bajo control, porque dice la Biblia que la ira no justifica y no obra la justicia del Señor. Dice, tengan cuidado porque, Hebreos 12:15, porque brotando alguna raíz de amargura, algunos han sido apartados de la gracia. La persona que se enoja es una persona amargada. Vive amargada, vive quejándose por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo, por nada, por sí, por no y por si acaso. Por todo. Siempre tiene un motivo para estar mal. ¿Por qué estás enojado o enojada? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estallo contra la gente a la cual más amor le debo brindar, mis hijos, mi familia? Miren, Judas se enojó con la mujer que derramó el perfume sobre Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando María derramó el perfume a los pies del Señor y Judas dijo, ¡qué desperdicio! Si este perfume se hubiera vendido, le hubiéramos dado de comer a muchas familias pobres. En realidad, lo que le enojaba a Judas es que él era ladrón y no se podía quedar con ese dinero. Me enoja que mis hijos no me obedezcan. Y a lo mejor estás enojada porque nunca le pusiste límites y ahora te das cuenta que la cosa se te fue de las manos. Nuestros hijos necesitan dos cosas: abundante amor y abundante límites. Pastor, mi esposa no reconoce lo que yo hago por mi familia. A mí no me reconoce. Mi familia es un dibujo. ¿Se acuerdan la serie esa? Mi familia es un dibujo. Las esposas dicen, a mí nadie me valora en esta casa. Entonces estallo. Entonces destruyo mi relación con los demás. Los líderes religiosos estallaban contra Jesús. ¿Por qué Jesús sanás el día sábado? Y el Señor decía por dentro, yo podría sanar cualquier día, pero Él quería sacar lo que estaba realmente pasando en el corazón de ellos. ¿Por qué se enojaban los líderes religiosos? Porque ellos no podían hacer milagros y Jesús sí. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que realmente me pasa adentro. El jueves decíamos un gran concepto, que no importa la cáscara de afuera. Yo puedo proponerme esta semana no estallar, pero sabemos que todo lo que no tiene un cambio interno del corazón no es genuino. Por más que yo me maquille, por más que yo venga perfumadito a la iglesia y trate de poner mi mejor versión, si después en la semana no dejo que el Señor me cambie de adentro para afuera, no pasa nada. ¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué es lo que verdaderamente, internamente te enoja? Porque a lo mejor estás diciendo algo, pero lo que te enoja realmente es otra cosa.
Leímos en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué dice la Biblia? Sacá la basura todos los días. Tenemos un día en Santa Fe que no podemos sacar la basura. Hay un olorcito. Hay muchos que no se dan cuenta que huelen muy mal. Porque no sacan la basura, no sacan los gritos, no sacan las mentiras, no sacan el enojo, la ira. Sacate la basura, sacate estas cosas de encima. Es responsabilidad tuya administrar las emociones, la agresividad. Aprender a poner límites para no acumular bronca y después estallar. Cuando yo no manejo mis emociones, esto me quita de lo que Dios me quiere dar. Miren, Moisés estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, hablale a la roca para que salga agua porque el pueblo tenía sed. Moisés, en un estallido de bronca, en lugar de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Le pegó. Me tienen podrido estos tiempos, decía Moisés. Nada, ningún pastito les viene bien. Estoy harto, Señor. Y el Señor le dice, porque no hablaste a la roca, sino que la golpeaste con agresividad, no entrarás a la tierra prometida. Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Tiene una comunión con el Señor inigualable. Y después de muchos días, el pueblo lo creía muerto. El pueblo decía, Dios lo mató. Pero Moisés baja del monte. Dice la Biblia que el rostro estaba encendido y baja con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y encuentra al pueblo sumido en la idolatría, adorando un becerro de oro. Y a Moisés se le vuela la paloma, se le sale la cadena, rompe las tablas de la ley, le agarró un ataque de ira. Y Dios le dice a Moisés, el enojo y la ira no obra la justicia de Dios. Yo no voy por este camino. Subí de nuevo, querido, te tengo que dar las tablas de nuevo. Muchos de nosotros estamos rompiendo nuestras vidas. Estamos poniéndonos en prisión de ansiedad porque no estamos administrando las emociones. ¿Cómo me quito la ira? Salmo 37, refrena tu enojo. Abandona la ira. No te irrites, dice el Señor. Esto conduce al mal. En primer lugar dice, ¿cómo me quito la ira? La respuesta, todos juntos podemos leer este versículo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa. ¿A quién tengo que darle una palabra amable? Al que me agrede. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo roto por el pecado. Vivimos en un mundo plagado de injusticias. Tenemos que estar preparados para la frustración. Preparados para que alguien me trate mal en el trabajo cuando yo no hice nada. Preparados para que alguien me traicione cuando le di mi vida y mi corazón. Preparados para el desagradecimiento. Preparados. ¿A quién tengo que darle una palabra amable? Al que me agrede. A veces, sin darnos cuenta, somos nosotros los que echamos leña al fuego. Porque algo no nos gustó. Y en lugar de ponerlo en palabras, y en lugar de hablarle al Señor de lo que me pasa, empiezo a acumular bronca en la cabeza, haciendo que crezca, hasta que estallo. Querido, no te hagas el bocho. Respondamos amablemente
como dice la palabra del Señor. La respuesta amable calma el enojo. En segundo lugar, ¿cómo me quito la ira? Proverbios 15, 22. Todos juntos leemos. La lengua de los sabios destila conocimiento. La boca de los necios, perdón, está mal ahí. La boca de los necios escupe necedades. Necedades. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Dios le dice: Jonás, tenés que ir a predicar a Nínive. No, ni loco, Señor. Nínive era una ciudad pagana. Nínive torturaba a los niños. Toda clase de maldad había en Nínive. Yo no le voy a predicar a eso, porque yo sé lo que va a pasar. Conozco el Dios que eres, vos lo vas a perdonar. Yo ni loco voy a ir. La cuestión es que Jonás va. Y le tocó como el día de ayer, 47 grados a la sombra. Y dice la Biblia que Jonás experimentó un calor tremendo, pero Dios le hizo nacer una plantita que le dio sombra. Y se enojó, y se alegró Jonás, pero al rato se enojó porque dice que la plantita se secó. Entonces Dios le dice: Jonás, ¿por qué te enojas tanto? A ver, Dios te dice en esta mañana, yo creo que a cada uno de nosotros. Hacé cuenta que Jesús se para al lado tuyo y dice: che, Miguel, ¿hacés bien en enojarte tanto? ¿Sabés cuánta gente se muere por la ira no bien administrada? ¿Pues sabés cuántos problemas cardiovasculares trae la pérdida del control? Y Dios le dice esto: así que vos te enojás por una plantita que yo hice crecer. Y vos querés que no me preocupe por 120.000 almas que necesitan del Señor. A veces tenemos que darnos nosotros una palabra amable. Por eso es tan importante levantarnos cada mañana y decir: voy a vivir con una buena actitud. Voy a sacar la basura a la calle. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Estaban muy frustrados. Podían sentirse muy enojados. Pero dijeron: ¿qué tenemos que hacer en este momento? Y dice la Biblia que en medio del dolor y la frustración se pusieron a cantar himnos al Señor. Esto es otro level, dirían los muchachos. Esto es otro nivel. Cuando estoy pasando un mal momento, cuando me siento frustrado porque las cosas no salieron y empiezo a adorar al Señor, prepararte. Porque las paredes se caen, los terremotos ocurren y los milagros del Señor suceden. Aquel que en medio de su enojo decide no estallar y empezar a buscar al Señor y alabarle. Me colmaron la paciencia, es una frase que escuchamos mucho en casa. La culpa nos lastima. Queridos, Dios nos premia con bien y con buenas experiencias cuando nos movemos con alegría. Pero la lección es tuya. ¿Por qué te sentís ofendido tan fácilmente? ¿Qué es lo que realmente te pasa? ¿Por qué sos una persona que vivís entre algodones? No es normal eso. Ni es bueno para vos, ni es bueno para nadie. Tengo que cambiar. Amén. Dios nos premia con bien y con buenas experiencias cuando nos movemos con alegría en la vida. Dice la Biblia: el corazón alegre es la mejor medicina. Los doctores se cansan de decir a sus pacientes: no basta con que tome los remedios, necesitamos que ponga una buena actitud. Porque la buena actitud, la alegría, eleva las defensas. Más vale ser paciente que valiente.
Dice la palabra, no sé si lo tenemos en Proverbios, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Ignorar las pequeñas diferencias. Pasarlas por arriba. El tiempo que el Señor nos da aquí en la tierra es breve, hermanos. No lo pierdas enojándote por tonterías. Ignora las pequeñas diferencias. Son muchas más las cosas que nos unen. Viví con una actitud diferente cada día para que el Señor te bendiga con alegría. Refrena tu lengua. Dice la Biblia, el libro de Santiago, refrena tu lengua para ver días buenos. Cállate. No seas tan rápido. Santiago que leímos dice, sean lentos para hablar, lentos para enojarse, pero rápidos para escuchar. Amén.